Profesores de Reddit, ¿qué es lo más aterrador que han visto hacer a un alumno? Historia 1. Una vez un alumno de mi clase se puso muy nervioso y empezó a tirar sillas y otros objetos por toda la clase. Fue una situación aterradora para todos los implicados, y fueron necesarios varios miembros del personal para calmar al alumno y garantizar la seguridad de los demás. Resultó que el alumno había tenido problemas personales, y el arrebato fue el resultado de la frustración y la ansiedad acumuladas. Al final pudimos proporcionar al alumno el apoyo y los recursos que necesitaba para abordar sus problemas y seguir adelante. Historia 2. Yo daba clases de inglés de secundaria en una pequeña escuela en medio de la nada. Un día, durante una clase, un alumno empezó a mirar por la ventana sin expresión. Era como si estuviera mirando algo que solo él podía ver. Lo llamé varias veces por su nombre, pero no respondió. Al cabo de unos minutos, de repente se volvió hacia mí con una expresión de terror en los ojos. Empezó a murmurar algo en voz baja, pero no pude entender lo que decía. Intenté calmarlo, pero seguía murmurando y temblando. Empezó a señalar por la ventana para que mirara, pero cuando lo hice no vi nada. A pesar de eso, seguía repitiendo una frase que ahora sí pude entender. «¿Él está ahí?» Le pregunté quién era él, pero él seguía repitiendo, «Él está ahí», hasta que un minuto después se calmó de repente. No sé lo que pasó. Historia 3. Una vez presencié cómo una alumna sufría un repentino y grave ataque de pánico durante la clase. Era un día normal y estábamos en medio de una clase cuando la alumna se quedó repentinamente muy quieta y callada, con los ojos muy abiertos por el miedo. Pude ver el terror en sus ojos mientras se agarraba el pecho y luchaba por respirar. Los demás alumnos de la clase estaban alarmados y no sabían qué hacer, así que rápidamente les indiqué que salieran a buscar ayuda mientras yo me quedaba con la alumna. Intenté calmarla, pero no reaccionaba, y su respiración era cada vez más agitada. Afortunadamente, la enfermera del colegio llegó poco después y la llevó al hospital. Resultó que la estudiante sufría de ansiedad y el estrés de estar en un aula abarrotada le provocó un ataque de pánico. Aunque la situación no era sobrenatural ni paranormal, fue sin duda una de las cosas más aterradoras que he presenciado como profesor. Ver a un alumno tan angustiado y sentirse impotente para hacer algo por aliviar su sufrimiento es una experiencia aterradora. Historia 4. Recuerdo una vez que estaba dando clase a alumnos de segundo curso y uno de mis alumnos dijo algo raro. Era una frase sencilla, pero la forma en que lo dijo fue inquietante. Estábamos hablando de lo que queríamos ser de mayores, y cuando le llegó el turno de compartir, me miró fijamente a los ojos y dijo, «Quiero ser un monstruo». Al principio pensé que intentaba ser gracioso o tonto, así que me reí y le pregunté por qué quería ser un monstruo. Pero no se rió ni sonrió. Se quedó mirándome con una expresión intensa y seria. «Es divertido asustar a la gente», dijo en un tono serio. No supe qué decir ni cómo responder, así que asentí con la cabeza y pasé al siguiente alumno, pero no podía evitar la sensación de que había algo profundamente inquietante en lo que había dicho. Después de clase pedí al orientador del colegio que hablara con el alumno para asegurarme de que todo iba bien en casa. El consejero me aseguró que todo parecía ir bien, pero las palabras del alumno siguieron persiguiéndome durante mucho tiempo. No podía evitar preguntarme si había algo en su vida que le había hecho tener esos pensamientos oscuros. Historia 5. Ocurrió en medio de un debate en clase. Estábamos hablando de un acontecimiento de actualidad y un alumno, que había permanecido callado durante la mayor parte del debate, habló de repente en voz baja, casi monótona. Dijo algo que no tenía nada que ver con el tema que se estaba tratando y que era tan inesperado que todos tardaron un momento en asimilarlo. Mientras hablaba, parecía como si estuviera en una especie de trance. El resto de la clase se quedó en silencio mientras todos lo mirábamos, sin saber qué hacer o decir. Al cabo de unos segundos, el alumno parpadeó varias veces y sacudió la cabeza, como si despertara de un sueño. Miró a la sala, confuso, y preguntó qué había pasado. Intentamos disimularlo como si nada, pero estaba claro que todos los presentes se habían sentido desconcertados por el repentino cambio de actitud del alumno. Fue un momento breve, pero se me quedó grabado durante mucho tiempo. Fue como si hubiera sido testigo de algo más allá de toda explicación o razón, algo que me hizo cuestionarme si el alumno controlaba realmente sus propios actos y pensamientos. Historia 6. Fue durante un simulacro de incendio. Cuando todos salíamos del edificio, me di cuenta de que una de mis alumnas estaba paralizada de miedo en lo alto de la escalera, incapaz de moverse. A pesar de mis intentos de hacerla bajar, se quedó clavada en el sitio, temblando y respirando con dificultad. Fue una experiencia surrealista e inquietante ver a una alumna normalmente segura de sí misma, reducida a un estado de miedo tan profundo. Mientras los demás alumnos y el personal pasaban, me quedé con ella.
intentando calmarla y hacer que se moviera. Finalmente, con la ayuda de otro profesor, conseguimos guiarla escaleras abajo y sacarla del edificio. Más tarde me enteré de que había sufrido un trauma en el pasado que le había dejado un miedo atroz a los incendios. Espero que ahora esté mejor. Historia 7. Una vez tuve en clase a un alumno que siempre me pareció un poco raro. Era callado, casi nunca hablaba con nadie y era reservado la mayor parte del tiempo. Al principio no le di mucha importancia y supuse que solo era tímido. Pero un día, durante la clase, ocurrió algo que me hizo darme cuenta de que le pasaba algo más de lo que había pensado en un principio. Estábamos en plena clase cuando de repente se levantó, se acercó a la ventana y empezó a mirar por ella. Intenté llamar su atención y que volviera a clase, pero no respondía en absoluto. Se quedó mirando por la ventana con la mirada perdida. Al cabo de unos minutos decidí llamar a la orientadora para que bajara a ver cómo estaba. Cuando llegó la orientadora, intentó hablar con él para que se espabilara, pero seguía sin responder. Entonces nos dimos cuenta de que tenía los ojos completamente dilatados. Acabamos llamando a sus padres y vinieron a recogerlo para llevarlo al hospital. Más tarde nos dijeron que había estado experimentando con sustancias que desconocían y que había tomado algo que le había provocado ese extraño comportamiento. Historia 8. Como profesor, a lo largo de los años he visto comportamientos extraños e inquietantes por parte de los alumnos. Pero un incidente que nunca olvidaré fue cuando un alumno dijo algo que me llenó de una inexplicable sensación de terror. Era un día normal de clase y yo estaba dando una conferencia sobre la historia de la Guerra Civil. Me fijé en una de mis alumnas, una chica callada y reservada, que miraba al vacío. De repente tomó la palabra y lo que dijo me dejó helado. A veces oigo cosas que no existen. Me dijo eso con una voz apenas por encima de un susurro. Al principio no estaba seguro de haberla oído bien, pero cuando miré a mi alrededor me di cuenta de que los demás alumnos también la habían oído y la miraban con una mezcla de confusión y preocupación. Le pedí que repitiera lo que había dicho y lo hizo. A veces oigo cosas que no existen, volvió a decir, esta vez un poco más alto. Intenté mantener la calma y tranquilizarla mientras le pedía más detalles, pero por dentro me sentía cada vez más inquieto. Me dijo que a veces cuando estaba sola o en una habitación tranquila, oía susurros o pasos aunque no hubiera nadie más. Le sugerí que hablara con el orientador del colegio sobre sus experiencias, pero parecía reacia a hacerlo. El resto de la clase continuó con la conferencia, pero yo no podía deshacerme de la sensación de inquietud que se había apoderado de mí. Al final no pasó nada, y la alumna no volvió a mencionar sus experiencias. Pero por alguna razón, esa simple frase, a veces oigo cosas que no existen, se me ha quedado grabada todos estos años. Cuéntame tus historias en los comentarios para ser parte de un próximo video. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Y mira este video para escuchar más historias.